Bueno, voy a comentar hoy de una forma bastante rápida este libro de Renato Barilli que se titula Lo posmoderno, pasado y presente. Bueno, Renato Barilli es un profesor y un crítico de arte y comisario de exposiciones italiano que ya es profesor emérito en la Universidad de Bolonia, que tiene publicados muchísimos libros en Italia sobre arte moderno y sobre arte contemporáneo, sobre periodizaciones. También se han publicado en esta editorial, que es la editorial Casimiro, algunos otros libros suyos. Por ejemplo, aquí veo que se ha traducido el libro de Renato Barilli sobre Giorgio de Quirico y también su libro sobre los prerrafaelitas, y ahora aparece este de lo posmoderno, pasado y presente. Bueno, tendría que decir de entrada que se trata de un libro realmente insatisfactorio y que con este título aparentemente tan atractivo de reflexión sobre la posmodernidad, sin embargo dentro se convierte en un ensayo tremendamente disperso, con una cantidad de aproximaciones historiográficas mal articuladas, con unos presupuestos ensayísticos y teoréticos realmente flojísimos, en el que no se sabe muy bien hacia dónde quiere ir Renato Barilli, y es de esos libros que pienso que no son precisamente los que más le puedan interesar a un investigador. Originalmente el libro apareció publicado en el 2013 en la editorial Guaraldi de Rimini, se titulaba Tutto sul posmoderno, todo sobre lo posmoderno. Demasiado pensar que en tan pocas páginas de este libro tan fino se vaya a explicar todo sobre la posmodernidad. Bueno, nos explica en la introducción que se trata de unas conferencias que impartió en el año 2012 en Cartagena de Indias, y que luego lo hizo allí por invitación de la Universidad de Antioquia con sede en Medellín, y que iba a plantear a través de estas investigaciones su particular definición de la posmodernidad y las dudas que tiene con respecto a el ámbito de la contemporaneidad, o cuando empieza o cuando se despliega el mundo de lo contemporáneo. Anuncia desde el principio que para él es muy problemático precisamente ese término de contemporaneidad, y que querría sustituirlo por el de posmodernidad, y que va a emplear lo que llaman materialismo histórico-cultural de la mano de Marshall McLuhan, mostrando el enorme interés que tiene desde hace años por la obra del teórico canadiense de los medios de comunicación, y especialmente por sus libros La Galaxia Gutenberg y el libro Comprender los medios de comunicación. Bueno, lo que quiere aquí principalmente Renato Barilli es señalar que la posmodernidad no comenzaría, como se ha venido a sostener, en torno a los años 60-70 del siglo pasado, esto es del siglo XX, sino que tiene unos orígenes mucho más lejanos, que estarían a finales del siglo XVIII. Bueno, y es a eso a lo que dedica principalmente todo este libro, a explicar esos orígenes remotos de la posmodernidad que estarían en el siglo XVIII, y es algo que ha sostenido en otro de sus libros, pero tengo que decir que no estoy para nada de acuerdo con ese tipo de periodización que amplía en exceso la posmodernidad, estableciendo analogías con despliegues o desarrollos de la investigación científica, o poniendo en relación la posmodernidad con el electromagnetismo o con ciertos desarrollos de las teorías científicas, casi cayendo a veces en aquello que planteaba el paródico libro del efecto Sokal, es decir, estableciendo unas analogías que son fruto a veces de la pura ignorancia. El primero de los capítulos de este breve libro se titula Moderno, Contemporáneo y Posmoderno, y ahí quiere aclararnos qué es esto del tiempo actual o del tiempo presente. Parece que va a establecer una discusión con las teorizaciones habituales de la posmodernidad, a saber, las de Jean-François Lyotard, las de Frederick Jameson, las de Charles Jencks en su libro El lenguaje de la arquitectura posmoderna, o con Ihab Hassan con su libro Dismembered Orpheus, el Orfeo desmembrado, del año 1972, pero luego, una vez que anuncia o que nombra los títulos de estos libros, los olvida súbitamente para desplegar su hipótesis, que es que para él, como dice en la página 14 de esta edición, lo posmoderno no es meramente algo que se despliegue en la segunda mitad del siglo XX, sino que tiene que ver con algo que se desarrolló con anterioridad en los siglos XVIII y XIX, que es ahí donde alcanza su plena madurez, que luego viene un mediodía, que sería el del siglo XX, y luego una fase ulterior otoñal, que sería la que estaríamos viviendo. Bueno, en el libro va estableciendo esta galaxia de lo posmoderno, hablando lo mismo de Cristóbal Colón,
que de la Revolución Francesa, que del efecto de la galaxia Gutenberg, según Marshall McLuhan, o analiza la importancia que han tenido Fisley, Goya, Canova o la pintura de Turner en la configuración de esa posmodernidad que él vería sobre todo relacionada con la presencia de una energía muy diferente a la mecánica, esto es el electromagnetismo, que tiene sus primeras aplicaciones, dice, de corte tecnológico, en avances incipientes y que luego se ha convertido en una tecnología de uso generalizado. Bueno, él va a darle aquí vueltas una y otra vez de una manera bastante confusa a toda esta cuestión del electromagnetismo, que también lo vería cómo se plasma en la pintura de Fisley o cómo se plasma en la pintura de Goya, de la que habla con una incompetencia soberana, o los análisis que hace de la obra de Antonio Canova, al que pone en relación incluso con el ready-made de Marcel Duchamp en el colmo del delirio interpretativo. El segundo de los capítulos se titula La vuelta de lo moderno, en el que vuelve a insistir en esta cuestión del electromagnetismo y también analiza de nuevo la pintura de David y la escultura de Canova, y cómo bajo las frías apariencias del neoclasicismo estaría latiendo ya una cierta posmodernidad, y cómo se abre a través de ellos el campo hacia una cierta comprensión del presente en lo que él llama el electromagnetismo maduro. Analiza o menciona las propuestas del físico matemático Maxwell y las reglas que rigen el campo electromagnético, que pone en relación con ciertos planteamientos maclugianos, y se entretiene pues hablando de Cézanne y de cómo aparece una cierta edad contemporánea en el arte, o Gauguin, cómo plantea una visión, o sería uno de los fundamentos de la visión posmoderna de la abstracción, nada más y nada menos. En medio de todo de estas conferencias, que por lo que da la impresión fueron tremendamente confusas, como lo son el propio texto, no duda a veces en plantear la etimología de la religión, o plantearnos cuál sería la relación del posmodernismo con el mosaico bizantino, o cuáles son las posiciones del cubismo en la configuración de la modernidad, o qué ha sido el culto a la máquina, o qué tipo, digamos, de papel tendría el collage o el futurismo en la configuración de la modernidad. Tiene un capitulito dedicado a el ready-made moderno-posmoderno, en el que, bueno, dedica unas páginas a Marcel Duchamp realmente deplorables, y luego se mete en lo que parece que es su gran interés, que es una reivindicación de la obra de Giorgio de Chirico, al que considera tan audaz como el propio Marcel Duchamp, y en esa revisión de Giorgio de Chirico le presenta como uno de los padres de lo que serían las estéticas posmodernas, y como el rapper al orden, la llamada o del retorno al orden, tendría que ver con ese carácter finisecular, pero también con las aperturas que plantea nuestro tiempo. El tercero de los capítulos se titula La segunda mitad del siglo XX, normalización y degradación. Bueno, es un capítulo en el que va estableciendo pues también una reflexión así de carácter muy vaporoso, muy vago, sobre la galaxia Gutenberg, sobre los medios calientes y los medios fríos en la terminología del teórico McLuhan. También habla del punto de inflexión del 68, y como sobre todo dice que el 68 con sus movimientos de revuelta estudiantil en realidad nada significaron como revuelta de orden político. Esto es una de esas frases que suelta, que podría ser motivo de una larga discusión, es decir, cuál fue el carácter político de mayo 68, pero sencillamente lo deja ahí como algo en lo que no entra a establecer ninguna consideración más detallada. Se dedica a hablar luego de algunos artistas del minimalismo como Dan Flavin, o algunos artistas del land art como Robert Smithson, del que habla pues también con una falta de rigor estremecedor, o luego se mete a hablar de Joseph Beuys, de Yves Klein, de Piero Manzoni. En todo momento se le ve el plumero de barrer hacia el arte italiano, o de tener esa mirada cerrada en torno al arte italiano, el que considera siempre como precedente de todo lo que ha sucedido después. El otro de los subcapítulos de este tercero es el que titula Del futuro al pasado, la moda retro. Bueno, podría haber sido algo interesante. De nuevo vuelve a pensar en Giorgio de Chirico como un caso de las configuraciones estéticas retromaníacas, y también ahí introduce algunas consideraciones muy a la carrera sobre
el arte povera, o resalta mucho, por ejemplo, la figura también de Luigi Ontani, o trata en una página y media del papel que tuvo la Transvanguardia, y con eso se cierra este capítulo, como digo, como todo el libro también, muy escolar, básico e insuficiente. Y el siguiente capítulo se titula La gran síntesis. De nuevo parece que va a analizar la obra de Charles Jenks, al que menciona, pero luego lo deja correr. Vuelve a plantear qué sucedió desde mayo del 68 y cómo entramos en el otoño de la posmodernidad, que sería desde los años 90 hasta la actualidad. Analiza pues ahí hacia la carrera o nombra más que analizar un montón de artistas, a Jeff Koons, a Heinz Steinbach, a Vin Delbois, al arte neogeométrico, a la importancia que ha tenido el kitsch, por ejemplo, con David LaChapelle, la obra de Cindy Sherman, de Tony Osler, de Matthew Barney, de Joseph Kosuth. También viene a plantear cómo estamos entrando en la época del globalismo, de la mezcla de lo global y de lo local, que lo pone en conexión con la idea de la aldea global de McLuhan, que es una presencia continua en este libro. Analiza luego las estéticas orientales, lo que ha sucedido en el arte del Japón, por ejemplo con Takashi Murakami o con Mariko Mori, o también la importancia que tienen artistas del videoarte como William Kendrick. Pero este capítulo es el típico capítulo de acumulación de nombres de artistas, de micro reseñas que le llevan a hablar, por ejemplo, de la importancia de Ernesto Neto o de Cacho, de Alexis Leiva, del artista cubano, o de Doris Salcedo, pero los menciona como pues, una serie de notas dispersas, sin tampoco analizar qué tienen que ver estos artistas entre sí o qué es lo que representan dentro de las configuraciones de la geografía del arte en el tiempo de la globalización. De hecho, acaba hablando de Doris Salcedo como una artista que parte, dice, del minimalismo puro y duro, que es algo que no se ve tan claro, y luego describe la obra, una instalación de final de los años 80, de unas sillas vacías, apretadas, con rígidos paneles metálicos, y dice, como puedo verse, así termina el libro, la aldea global acepta algunas tipologías comunes, pero se siente en la obligación y el derecho a enriquecerlas, dándoles sustancia, espesor y memoria. Esto es precisamente lo que no tiene este libro. Lo que no tiene es sustancia, espesor y no tiene memoria, sino que es tan solo una pobre y dispersa acumulación de datos y de referencias con una nula elaboración teórica. Por tanto, hablo de otro libro que tan solo lo menciono como aviso para navegantes para decir que no me ha parecido nada interesante y que es un libro realmente sumamente insustancial.